muchas bendiciones. Vamos a esperar que algunos se conecten. No me conecto casi nunca a esta hora, pero estoy en la oficina y voy a continuar la serie de Alineados. Una serie que está trabajando mucho en mi corazón, porque este tiempo requiere de gente alineadas al propósito de Dios. Gracias a los que se conectan. Vamos a esperar un poquito más. Comparte conmigo desde dónde te conectas, a ver si los comentarios los puedo mirar. No estoy viendo comentarios, a ver de dónde llamas. Si los comentarios no se ven, salgo y ok, ahí estamos. Lourdes Guzmán, Angélica Liliana, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Yo quiero seguir hoy la serie Alineados. Esa serie ha trabajado mucho en mi interior porque es una serie muy confrontativa, es muy confrontativa realmente, porque muchas veces nosotros no sabemos a qué estamos alineados. Y en esta serie, gracias por el piropo, en mi país le dicen a eso piropo, Mildred. Mildred, dime si tú eres mi Mildred de Costa Rica. Gracias, vamos a esperar que algunos cuantos se conecten. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando para el año que viene? ¿Cómo se están preparando? ¿Qué expectativa espiritual tienen? Esta serie es una serie que me ha llamado la atención. Y ahí está Jenny, mi amiga, Coronado de Alcántara, así mismo. Dígalo duro, de Alcántara. Usted le pertenece a su marido, le guste a quien no le guste. Hoy vamos a zarandear las aguas. Hoy vamos a sacudir los, ¿cómo se llama esto? Los sacos. A separar trigo y cizaña. En la serie de hoy, usted sabe que las conexiones muchas veces que yo hago para internet tienen que ver directamente con alinear nuestros corazones a la voluntad perfecta de Dios. No es simplemente darle una enseñanza de 2 minutos, ni de 3. Son enseñanzas para que tu vida espiritual crezca, para que tu demanda espiritual sea mayor, para que tú aprendas a buscar de Dios lo que es espiritual, lo que de verdad trae transformación. Ok, comenzamos. La serie se llama Alineados. ¿Alineados a qué? Yo no quiero que tú, cuando escuches a la pastora Kenia hablarte, veas que yo te alineo solo a un propósito de Dios. Porque los propósitos de Dios se desvirtúan cuando el corazón tuyo no está correcto o no es el que debe de ser. Mucha gente en este tiempo puede ser tentada a cumplir el propósito de Dios y puede estar quizás muy afanado en hacer las cosas para Dios, pero si el corazón o tu mente o tu vida espiritual no es como Cristo dice, entonces no vas a estar haciendo el propósito de Dios como Dios quiere. ¿Por qué alineados? Alineado es aquello que te permite a ti estar en balance. Balance. El balance es bastante importante para servir a Dios, porque si te vas para un lado o te vas para el otro, fácilmente puedes perder la ruta de hacia donde Dios quiere que vayas. Entonces, esta serie es para colaborar con todas esas personas en las redes sociales que me han dicho, yo quiero crecer espiritualmente, quiero crecer, quiero caminar en otra dimensión. Esa palabra usted la escucha mucho, ¿verdad? Bueno, pues vamos a caminar en otra dimensión. La serie Alineados hoy va a trabajar a quién estás alineado. ¿Estás alineado a un predicador? ¿Estás alineado a una corriente espiritual nueva? ¿Estás alineado a un código profético, a una red apostólica, o tú estás alineado a Jesucristo? Tú estás alineado a lo que Él es. Y para tú estar alineada a Jesucristo, tú tienes que conocer algunas cositas que Él conoce. Tú tienes que vivir algunas cosas que Él vivió. Y cuando estaba estudiando para la serie, vieron detalles de Cristo que me llamaron mi atención. Y quiero, Jenny, que si tú estás por ahí, primero pongas bajo autoridad para estar en autoridad. Una gente que está alineada realmente a Dios primero. Lo primero es que aprende a estar bajo autoridad. Bajo autoridad, es lo primero que quiero decirte. Jesucristo, cuando estaba caminando en la tierra, Él caminaba entendiendo lo que era la autoridad. Él sabía de dónde venía, pero eso a Él no le impidió ponerse bajo ciertas autoridades. Si tú, mujer, en este momento que quieres hacer la voluntad de Dios, no estás bajo autoridad,
lo que tú vas a hacer a Dios le va a dar repugnancia. Porque a Dios no le interesa que tú le sirvas a Él desde tu propio esquema de razonamiento o creyendo que tienes tú la capacidad de razonar para hacer las cosas a tu manera. Jesucristo caminó bajo autoridad, y lo primero que llamó mi atención es que cuando Él estaba creciendo, la Biblia dice que Él estuvo sometido a sus padres. Si tú quieres comenzar a caminar en una verdadera autoridad espiritual, lo primero que tienes que preguntarte: ¿a quién tú obedeces? ¿Tú obedeces a los pastores de Facebook o tú obedeces a tu casa pastoral? Vamos a empezar con lo espiritual primero. ¿A quién es que tú realmente escuchas cuando tú piensas en hacer algo para Dios? ¿A tus pastores o a la corriente profética que te llamó la noche anterior para decirte: yo veo que Dios quiere hacer cosas contigo, o yo veo que Dios te entrega, o yo veo que tú estás en guerra, o yo veo tal o cual cosa? Cristo, lo primero que entendió era que Él estaba bajo la autoridad de sus padres. Entonces, a veces usted quiere someterse a Dios, pero usted deshonra a sus padres. Su corazón tiene raíz de amargura y de resentimiento hacia sus padres. Y usted entiende que a Dios usted lo va a agradar haciendo las cosas a su manera. Entonces, muchas veces usted tiene que probarse su propio corazón para ver si su corazón es un corazón sometido a sus padres. Otra línea de autoridad que es muy fuerte, y es la autoridad a la Torá, a la verdad de Dios, a la palabra. ¿Cómo tú puedes decir que estás sometido o alineado a Cristo cuando tú haces lo que tú quieres? Cuando la palabra de Dios tú la tomas en tu boca cuando te conviene, pero cuando el corazón tuyo no quiere someterse a perdonar, no quiere someterse a restaurar, no quiere someterse a reconciliar, no quiere someterse a obedecer lo que Dios dice, entonces tú ahí quitas la palabra y pones la doctrina que más te convenga. Entonces, si tú vas a caminar como Cristo y te van a alinear como Cristo, tienes que entender que Cristo respetaba autoridad y estaba bajo autoridad. Cuando Cristo llegó, fíjate que Cristo sale a los 30 años. Jesucristo tenía un ministerio profético que estaba delante o antes que Él, y era el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Cristo, que sabe el poder que hay en Él, que sabe la autoridad que hay en Él, que sabe lo que Él va a manifestar, viene y se somete a Juan el Bautista y le dice a Juan: bautízame tú, porque si tú no permites que alguien te sumerja a ti en las aguas, no pretendas que de verdad el mundo espiritual te va a ti a respetar. Hay etapas, y la primera etapa que tú tienes que aprender era cómo Cristo se manejaba con lo que era el tema de la autoridad. Jesucristo fue a donde estaba Juan. Muchas veces nosotros no queremos estar bajo autoridad. Y la autoridad profética de Juan, fíjate lo que hacía. Lo que traía era la revelación de la gloria de Dios. ¿Quién es tu autoridad profética y qué es lo que te trae? La autoridad profética que solamente te dice a ti cosas, entre comillas, de alcanzar, de lograr, no necesariamente es la autoridad profética que tú necesitas tener sobre tu vida. La autoridad profética de Juan el Bautista lo que hacía eran algunas cositas. Lo primero que hacía era anunciar el pecado del pueblo. Juan no estaba jugando. Juan no estaba diciéndole al pueblo: ay, tú estás prosperado, bendecido y en victoria, Dios te va a entregar, Dios te va a dar. Juan estaba diciéndole: generación de víbora, ustedes van a tener que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba confrontando, y Cristo se puso bajo ese ministerio. Cristo entendía que era necesario para él manifestar una autoridad mayor, no la autoridad que saca fuera demonios, porque la gente muchas veces se confunde con que eso es autoridad. Mira, sacar demonios no es tan poderoso como perdonar. Hay gente que puede estar sacando demonios, que puede estar hablando nuevas lenguas, pero el corazón lo tiene con tanta raíz de iniquidad, de prejuicio, de juicio, de hipocresía, que lo que está haciendo simplemente ante Dios carece de importancia. Jesucristo dijo: déjame yo ponerme debajo de Juan el Bautista, déjame yo respetar lo que está escrito, este va a preparar la gloria para mí, entonces déjame colocarme en la posición que yo debo de colocarme. Cuando tú ves que hay alguien que va a trabajar la gloria de Dios en tu vida, esa persona no está entretenido con lo que tú vas a hacer, esa persona se enfoca en quién eres, esa persona observa tus sentimientos, observa tus pensamientos, observa lo que está dentro de ti. No se entretiene con el don que Dios mismo te va a dar. Lo que va a venir a hacer es a verificar si realmente tú quieres caminar a las aguas y realmente ponerte bajo el gobierno
de las aguas. Entonces, esta generación de ahora, como tiene tanto impulso, está tan intensa y quiere hacer tantas cosas para Dios, la quiere hacer desde su propio esquema o desde su propia mentalidad. Y para Dios las cosas así no funcionan. Cristo dijo, déjame ponerme bajo a Juan. Y le digo, Juan, me conviene a mí que yo guarde lo que está escrito. Y lo que está escrito era que venía uno que iba a preparar el camino. ¿Quién prepara la gloria? Cuando tú estás alineado a Cristo, tú no le tienes miedo al que te corrige, al que te confronta, al que te enfrenta. Cuando lo que se está preparando en tu vida es la gloria, tú no le das a la persona a quien Dios pone para ejercer la voz profética en tu vida la mano sana. Tú lo que vienes es y confiesa. Ojo, ojo, cuando confesaban los pecados, Juan no le decía solamente tú eres esto. Ellos hablaban. Una genuina generación profética que se va a levantar alineada a Cristo no tiene miedo de confesar sus propios pecados. No tiene miedo de enfrentar lo que es. No está tapado bajo el manto de la apariencia, hablando palabras bonitas con corazones perversos. No, porque entiende que los ojos de Jehová contemplan la tierra y está Dios buscando a los que tienen corazones perfectos para con Él. No importa en qué tierra tú te encuentres, si tu corazón es perfecto para con Dios, Dios te va a mirar a ti. Dios va a poner su mirada sobre ti. Cristo le dijo, déjame someterme al ministerio profético de Juan el Bautista hasta que esta generación no se ponga bajo una autoridad profética que no esté corrupta, que no esté contaminada, que no esté llevando a la gente para que la gente le dé dinero, sino que le está llevando a las aguas del reino. Eso se llama cambio de autoridad. Eso se llama, cuando Juan traía a la gente a las aguas, Juan lo que le estaba diciendo, hay cambio de gobierno, hay cambio de gobierno. Cuando te metes a estas aguas, ya aquí no funciona que tú lo quieras hacer como tú quieras, porque tú vas a tener que dar frutos. Tú vas a tener que dar los frutos del reino. No me hables de los frutos del árbol del olivo, papá. Háblame del fruto del árbol de la vid. Hay una diferencia entre el árbol del fruto del olivo y la diferencia que da el fruto de la vid. Y esta generación necesita empezar a cuestionar qué fruto yo doy. Porque hay gente que está más ungida que el mismo Cristo. Operan en más milagros, en más dones, en más ciencia, en más conocimiento que el mismo Cristo. Pero cuando tú observas el fruto de la vid en su vida, te das cuenta que por ningún lado el fruto de la vid es lo que está saliendo de ellos. Entonces, si tú quieres alinearte a Cristo, ¿quién es la figura de autoridad profética que tú tienes para tú obedecer y para tú aprender? ¿A qué profeta tú obedeces? ¿Al que te llama por teléfono en la noche a decirte, uy, yo veo que se te levantan los enemigos? ¿O aquel que te dice, yo estoy viendo que esa lengua tienes que alinearla? Yo estoy viendo que el corazón tuyo se está desviando, está buscando servir a Dios con motivaciones incorrectas. Yo estoy viendo. El profeta genuino de Dios para este tiempo no está entretenido en anunciarle al pueblo lo que el pueblo sabe. Está convencido que va a anunciarle al pueblo lo que el pueblo no quiere mirar y no quiere atender. Juan le decía a los que venían, generación de víbora. Y tú te das cuenta que ellos no estaban negociando si lo que Juan estaba diciendo era verdad o mentira. Ellos tenían una bendita un bendito sometimiento a lo que Juan estaba diciendo, que ellos no estaban cuestionando, ay, ese profeta es de Dios o no es de Dios, ay, ese hombre está hablando de Dios o no, ay, me está ofendiendo el profeta, ay, Dios mío, pero y esa palabra es tan dura. La generación de este tiempo no quiere profeta que le diga lo que necesita escuchar, quieren profeta que le diga, mándame la ofrenda que te voy a profetizar. Mándame la ofrenda que te voy a profetizar, palabra de bendición. ¿Quién le dijo a usted que Dios lo va a bendecir a usted cuando el corazón suyo ni perdona, ni es humilde, ni tiene intimidad con Dios, ni busca a Dios en oración, ni es dependiente de Dios? Entonces Jesucristo se puso primero bajo la autoridad de Juan cuando iba a comenzar el ministerio. Antes se puso bajo la autoridad espiritual de sus padres y bajo la autoridad espiritual de los que enseñaban la Torah. ¿Quién te enseña a ti la palabra de Dios? Tú vas a tu iglesia a sentarte, a escuchar y a leer la Biblia. Vamos, dime. O tú coges los mensajes de la pastora Kenia, de la pastora fulana, del pastor Mengano, y son esos los que te alimentan a ti. Yo no estoy por encima de tu pastor de iglesia. Ninguno de nosotros en las redes sociales estamos por encima del pastor que a ti te alimenta. El pastor que tú tienes que escuchar en tu iglesia, ahí a ver qué es lo que está en tu corazón, porque ese pastorcito te conoce y ese pastor lo puso Dios. No fue que se inventó
que él quería, fue Dios que lo puso ahí, a ver si tú vas a respetarlo, a ver si tú te vas en verdad a conformar a Cristo en el lugar a donde tú estás. Pero esta generación lo que quiere estar corriendo de evento en evento, noche profética en tal lugar, noche de avivamiento en tal sitio, noche de gloria en tal lugar, noche de fuego en tal lugar. A ver en cuántos eventos realmente tú caes de rodillas diciéndole a Dios, quítame el pecado. Quítame el pecado, que era lo que hacían los que venían a donde Juan el Bautista. Lo que decían era, ay, el pecado que está en mí, ay, el pecado que está en mí. Ellos no querían otra cosa, ellos querían sentir santificación. Ellos querían apartarse del pecado, ellos querían servir a Dios en santidad. Ellos querían en verdad que las aguas del bautismo le cayera arriba para ser limpiado. Ellos no estaban corriendo. Y usted, si quiere ser alineado a Cristo, deje de estar corriendo, deje de estar oyendo mensajes que a usted simplemente le hagan que su ego y su formación espiritual no le hagan a usted respetar a su figura de autoridad que usted tiene que respetar. La primera figura de autoridad espiritual sobre tu vida no es lo que dicen las redes sociales, es el pastor que Dios te puso. Y puede que no hablen lenguas, puede que no tengan raíces hebreas, puede que no tenga un conocimiento profundo de las escrituras, pero si ese es tu pastor, yo quiero preguntarte a ti, ¿cuántas veces tú te sientas en tu iglesia a decirle, pastor, aquí estoy? Enséñeme, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? No, pero hoy día, la generación que tenemos hoy día busca congregarse a través de Facebook porque siempre tiene excusa del por qué no va a la iglesia. Siempre tiene una queja de por qué no está sirviendo a Dios. ¿A quién te quieres alinear? ¿A Jesucristo o a tu doctrina que se parece de Dios, pero que lo que tiene realmente en el fondo es del mismo infierno? Porque Jesucristo no apoya rebelión. No apoya rebelión. Entonces, cuando tú ves a Cristo, dice la Biblia que Cristo iba a la Torá y se sentaba a escuchar a los escribas. Él no decía, yo soy el que tengo la revelación, yo bajé del cielo, yo soy el maná, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. No, por 30 años fue a la sinagoga a aprender. Usted quiere ser alineado a Cristo, restaure el aprendizaje de las escrituras en su vida. Y lo que se aprende en las escrituras por las redes sociales, yo no sé usted, pero son pocas las páginas que le enseñan a usted fundamentos, principios, que a usted lo enderezan. Hay más promotores coaching en este tiempo diciéndote a ti que Dios te va a entregar y que Dios te va a bendecir sin realmente tener entendimiento de lo que tu corazón necesita. Entonces Cristo digo, déjame cumplir lo que Juan estaba haciendo, y lo cumplió después que agotó una etapa. Primera etapa, devuélvete. Primera etapa, sometido a su padre y a su madre. ¿Cómo es tu relación con tus padres biológicos? ¿Cómo es? ¿Los maltratas verbalmente? Cuando te llaman por teléfono, ¿no le tomas la llamada? Dime, ¿cómo es tú? Mira, muchacho, cállate esa boca. Dime cómo es que tú te comportas con tu padre. ¿O tú crees que Dios te va a hacer un ministro competente de su palabra cuando tú no sabes ni siquiera si tu papá o tu mamá, si están vivos, tú lo puedes cuidar? No me vengas a hablar de que es Dios que te va a usar a ti. Te va a usar cualquiera menos el Dios de la Biblia. Me perdona. Segundo, Cristo se puso en autoridad porque primero estaba bajo autoridad. ¿Sometido a qué? A las sinagogas. Y te voy a hablar algo. No es que en este tiempo vayas a buscar enseñanza hebrea, porque hoy día se está despertando un rugido donde la gente entiende que saber hebreo les va a ellos ayudar a ser mejores cristianos. A usted lo que le va a ayudar a ser mejor cristiano es parecerse a Jesucristo. Si usted no se sabe las leyes hebreas y por lo menos se conoce Mateo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cumpla lo que dice Mateo 5 en lo que a usted le revelan las leyes hebreas. A usted lo que le conviene es parecerse a Jesucristo. No, a veces queremos buscar raíces hebreas para tener conocimiento de cosas que no vamos a obedecer, de cosas que no vamos a hacer como Él dice. Entonces, cumpla lo que usted entiende con el español antes de usted querer ser un hebreo. Entonces se queda en dos aguas. Ni es hebreo, ni es cristiano, ni es evangélico, ni es pentecostal, ni es nada. Aprenda primero a ser como Cristo. Tercera cualidad que tenía el Hijo del Hombre. Diga conmigo, obediente hasta la muerte. Jesucristo no estaba buscando obedecer al Padre hasta que estaba convencido de que su dimensión de obediencia era hasta la muerte. ¿Hasta dónde obedeces tú a Dios? ¿Hasta que te clavan una daga?
hasta que te son infieles, hasta que son desleales hacia ti. ¿Hasta dónde es tu compromiso de obedecer a Dios? Jesucristo obedeció hasta la muerte. Entonces, hasta que en tu corazón no hay una demanda de que tú vas a obedecer a Dios hasta la muerte, no te estás alineando a Cristo, a su carácter. Te estás alineando quizás a vientos de doctrinas que parecen que son de Dios, pero que si tú no conoces los fundamentos, tú no vas a saber realmente si son o no son de Dios. Para tú saber si algo es de Dios, tú tienes que conocer lo que está escrito. Y en este momento hay mucha gente que te habla como que si conoce lo que está escrito, pero mira, el punto lo pone a donde no es. ¿Y sabe lo que hace? Tuerce las escrituras. Obedece por aquí, pero por debajo de la mesa desobedece y hace lo que le viene en su santa voluntad. Jesucristo obedeció al Padre hasta la muerte. Entonces tu dimensión de oración hacia el Padre, digo, no hacia el pastor, no al que te gusta como predica y que te digo, Dios va a levantar a tus... Déjeme beber café. Espérese. Déjeme beber un poquito de café. No el que te está motivando a que Dios va a vengarte a ti. Te voy a decir algo. Tú no tienes nada por qué Dios tiene que vengarse. Ni tú ni yo somos tan buenos para que Dios nos vengue. La única venganza de Dios es mostrar misericordia por su pueblo. Y si tú no eres alguien que ante Dios gima e interceda con misericordia a ese que te ofendió, entonces tienes que revisar en qué evangelio tú estás, porque probablemente estás predicando del Corán con vestimenta de evangelio o de Cristo Jesús. Entonces tienes que alinearte a qué tú vas a estar alineado. Jesucristo tenía un nivel de obediencia al Padre hasta muerto, hasta que estaba en el Calvario. Él lo había determinado antes de que llegara. No espere que te llegue el proceso de cruz para tú determinar obedecer al Padre. Dilo desde ahora: yo te voy a obedecer hasta la muerte. Voy a poner mis ojos en ti. Es a donde Él que lo tienes que poner. No es en la circunstancia, es a donde Él. Y otra de las cosas que me llamaba mucho la atención, porque se trata de que te vamos a alinear a Cristo. No es que te vamos a alinear a la última predicadora. No es que tú vas a ser alineado al último movimiento apostólico, ni a la prosperidad, ni a la pobreza, ni a lo que sufre. No, hay que alinearte a Cristo. Entonces tienes que saber quién es Él y cómo es Él. Otra cosa que me llamaba la atención de Él es que Él no hablaba de humildad. Él era humilde. ¿Entiendes la diferencia? Yo te puedo predicar a ti de humildad aquí. Y me puedo tomar 2 horas para estudiar lo que es la humildad. Y yo venir a hablártelo a ti. ¿Tú sabes en qué radicaba la autoridad que Cristo tenía? En que vivía lo que predicaba. La real autoridad que Cristo tenía. Por eso los escribas decían, la gente que lo escuchaba decía, este habla con autoridad. Este habla no con ímpetu, no con fuerza, no con clase de marketing. Porque si yo voy y te tomo una clasecita de marketing y de mercadeo y de coaching, óyeme bien lo que va a pasar. Yo voy a mover tus sensores racionales, pero tu corazón no va a quedar con anhelo de arrepentimiento. Hay algo que no lo puede mover la filosofía humana. Hay algo que no lo trae lo humano. Y el estar conectado a Dios es lo que hace que las palabras que yo pueda hablarte quieran producirte a ti arrepentimiento. Entonces, mucha gente en este tiempo que te está alimentando tus oídos. Me está preguntando alguien, ¿cuál conoce el carácter? Lo que pasa es que para conocer el carácter del Padre, primero tienes que conocer el carácter del Hijo y a lo que el Hijo se lo revele. Hay gente que tiene que entender que al Padre no lo revela cualquiera. Jesucristo dijo, y a este que yo quiera darlo a revelar. El carácter del Padre es revelado cuando tú tienes revelación del Hijo. Entonces, para tener revelación del Hijo, tienes que pasar primero por Mateo, luego por Marcos, luego por Lucas, luego por Juan, luego por Isaías 53, Isaías 9. Entonces tienes que conocer unos cuantos libritos que hablan del carácter del Hijo para ver si el Hijo a ti revela hacia el Padre, porque el Hijo no va a revelar misterios a una generación inmadura.
Los misterios se les revelan a los maduros, a los inmaduros se les corrige, a los inmaduros se les endereza, a los inmaduros se les hablan de las cositas de la carne, pero a los que son maduros y entre ellos se hablan madurez, como dice el libro de Corintios, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre. Esas son las cosas que el Espíritu revela a aquellos que le aman, y usted y yo sabemos que el Padre identifica que lo amas cuando tú tienes sus mandamientos y los guardas. No es cuando tú te levantas a escuchar en la próxima canción que te eleva los sentimientos, que te hace subir los pelos allá arriba y te hace decir, wow, Dios, cuánto te amo. Pero se te olvida cuando en la calle que vas a cruzar alguien te agrede y tú le respondes como si fuera más mundano que los que están en el mundo. Jesús era humilde. Y la primera dimensión que yo veo en la humildad que Cristo tenía era no tener para él como importante. Para él no era importante como la gente lo tratara. Para él era importante como él le respondía al Padre con su testimonio. La humildad comienza cuando a ti no te importa cómo la gente te trata, para tú responderle como el cielo dice que tú tienes que responder. Entonces tú tienes que evaluar si tu dimensión de humildad simplemente no es más que con palabras que parecen pero que no son. Jesucristo estaba sentado a la diestra del Padre. Y él dijo, mira, yo me voy a quitar esta vestimenta de Dios hasta que tú no te quitas tu vestimenta de ministro, de profeta, de pastor, de ungida, de hija muchas veces de Dios, y te pones la de siervita. No caminas en el manto genuino de humildad, no caminas. Caminas en el manto de hablar de la humildad, pero no de tenerla. Jesucristo dijo, haya en vosotros, le digo Pablo, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no lo estimó. Entonces, hasta que tú no te pierdes muchas veces esa necesidad que tú tienes de que te respeten, esa necesidad que tú tienes de que la gente haga lo que tú dices, esa necesidad que tú tienes de que la gente te oiga como una autoridad máxima, y que si tú no te ponen atención, no hacen lo que tú dices, ya tú te ofendes, ya tú te sientes herido, ya tú te sientes mal. Hasta que tú no quitas esa vestimenta en ti, la humildad que tú tienes probablemente fue la que aprendiste en algún libro que leíste. Y usted y yo sabemos que en verdad, hasta que usted no practica, usted no aprende. La práctica no se da solo con teoría, la práctica se da con el ejercicio constante de aquellos que te dijeron en teoría. Cristo era humilde, él era. ¿Y tú? ¿A quién te pareces tú? ¿Te pareces más al cangrejo? Oh, desde que lo tocan, ¿tienes una respuesta constante en la boca para defenderte? ¿O has ejercitado el camino de la humildad y de la mansedumbre? No es que te quedes callada para maquinar cómo te vas a vengar. No. No es que te quedes callado para demostrarle que tú eres la santa ungida. Es que el corazón puro, después de la ofensa, nazca. Eso es estar alineado a Cristo. Hasta ahora tú puedes empezar a mirar a quién tú estás alineado. ¿A quién? El sentir que había en él era que él se hizo semejante a los hombres. Y te voy a hablar de algo aquí. Hasta que tú no aprendes a mirar a los que están a tu lado con misericordia, porque ellos pueden fallar y van a fallar. Hasta que tú no lo miras así, con misericordia, con compasión, no está en ti el sentir que hubo en Cristo. Cuando Cristo caminaba en la tierra, Cristo no miraba a la gente por arriba del hombro. Porque me gusta mucho que para Dios los pensamientos son tan importantes como las acciones. Hay gente que sabe comportarse como un santo y tiene pensamientos de puro diablo. Hay gente que maquina en la mente, maquina, pero tú le ves el rostro como si fueran unos santitos. Y te hablan, y te dicen, y por el rostro tú los miras y tú jamás vas a pensar que son lo que realmente son. Entonces Cristo no maquinaba maldad cuando lo herían. Cristo no maquinaba dañarlos cuando lo herían. Cristo no maquinaba aquí, no buscaba defenderse aquí. Él realmente los miraba con misericordia. Yo estoy hablando de una serie que es de alineamiento. Esto se debe de dar en congresos
para arrepentimiento. Hay que empoderarnos en el arrepentimiento, no en hacer cosas grandes. Hay gente que se va a quedar haciendo cosas grandes y al cielo ni siquiera va a llegar. Y el cielo le va a decir, sigue haciendo cosas grandes y las pequeñas no podías hacerlas. El que es fiel en lo poco es que Dios lo pone fiel en lo mucho. Hay algunos que quieren hacer cosas grandes, pero no saben lo pequeñito. Y lo pequeñito es comenzar a ser manso y humilde. Lo pequeñito es respetar la palabra de Dios escrito. Esas son las cosas pequeñas, ¿eh? Esas no son las grandes, esas son las pequeñas. Y si tú con las pequeñas no puedes, ¿para qué quieres cargar las grandes? Él dijo que era humilde. Él dijo que era manso. Él lo dijo, pero lo mostró. Él lo mostró. Y fíjate cuál es el problema nuestro. Nosotros tenemos un sistema de tanta defensa que generalmente cuando estas palabras vienen, en vez de entrar a tu corazón, tú comienzas a mirar al hermano que está a tu lado, o al que no vino, o al predicador que está en falta, o aquel que está haciendo lo que no debe de hacer. Esto es para que te mires tú, esto es para mirarme yo, esto no es para tú proyectarlo, para que esto le sirva a otro. Porque mientras haces esto, lo que haces es que te viste de una falsa espiritualidad y no dejas que la palabra entre a lo más profundo de tu ser para que te corte y separe lo que es espiritual de lo que es carnal, lo que es santo de lo que es profano. Entonces, una palabra de alineamiento no es para que tú se la coloques a otro en tu mente, es para que te la coloques a ti. Eso es para que nos las coloquemos nosotros. No es para decir, ay, sí, yo debería darle share a otra para ver si esto le ayuda, porque necesita tanto ser alineada y tú no te estás dando cuenta que el corazón tuyo está lleno de iniquidad. Pero tú la has vestido con apariencia de santidad, o con apariencia de bondad, o con apariencia de servicio. No, no estamos para eso. Cristo viene y hay que alinear a la iglesia a Cristo. Entonces Él era humilde. Era humilde. Él no se hacía humilde para caer bien. Él no se hacía humilde para dar la apariencia de que era humilde. Porque la humildad te hace reconocer quién eres. La humildad es lo que te hace a ti reconocer tus faltas. La humildad es lo que te hace a ti quedarte callada cuando alguien te va a corregir y tú vas a ver lo que sale en tu corazón. La humildad es lo que te hace decir, wow, me equivoqué. Es la humildad que te hace decir, yo necesito más esto. Es la humildad. No es la información, es la humildad que te hace practicar la información recibida en tu intelecto. Entonces la humildad es el sentir que tenía Cristo. Es ese sentir que tenía Él. Entonces algo que llama mi atención de estar alineado a Cristo es que Él era totalmente apegado a las Escrituras. Él era apegado a las Escrituras. Señores, Él no iba a las Escrituras cuando iba a predicarle a alguien, o cuando le iba a dar una palabra profética a alguien, o cuando quería que el mensaje se escuchara con profundidad. Él no iba a la Torá por eso. Jesucristo en los libros del Nuevo Testamento citaba todo lo que estaba contenido en las Escrituras. En el Talmud, en el libro de sabiduría, en lo que era la Torá, que la componen los 5 libros del Pentateuco. No, él no solo citaba eso. Usted no se acuerda que él hablaba mucho de parábolas. Las parábolas era el idioma de los sabios. Él hablaba por parábola. Isaías revelaba que Cristo le iba a hablar por parábola al pueblo endurecido, pero Jesucristo al mismo tiempo conocía cuáles parábolas el pueblo necesitaba para ver si el pueblo entendía y miraba. Entonces él conocía la Torá. A él no le apasionaba otra cosa que no fuera la Torá, porque la Torá era la revelación del carácter del Padre. La Torá era lo que al Padre revelaba para que su pueblo se acercara. Entonces él no llegó al ministerio para conocer la Torá. Él llegó al ministerio conociendo la Torá. Y si tú estás alineado a Cristo, que es donde se revelan instrucciones, mandamientos, pensamientos, si tú no conoces eso, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué tú estás alineado? Si tú no conoces instrucciones tan serias, por ejemplo, como la que dice Mateo capítulo 6, versículo 1, guárdate de hacer tu propia justicia ante los hombres para ser visto por ellos. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales tú haces las cosas que haces? ¿Eres para que te vea, es para que la gente te vea, o es para que el Padre vea que en tu corazón hay afecto y hay amor? Pero si tú no conoces eso,
tú puedes verte haciendo cosas. Esto lo voy a hacer para que la hermana se dé cuenta que a mí Dios de verdad me usa. Para que de verdad sepa que Dios me llamó. Entonces, esa no es la razón por la cual Cristo hacía las cosas. Por eso era conocedor de la Torá. Él la conocía. No era principiante. No era principiante. Él hablaba, respiraba y entendía la Torá. Eso era una realidad en Jesús. Y si tú quieres ser alineado en Jesús, pregúntate cuál es tu tiempo en la Torá, en la palabra. Hermano, estoy hablando de los 5 libros del Pentateuco. No estoy hablando ni de Salmos todavía, ni de Proverbios. No estoy hablando de los profetas mayores, no estoy hablando de los profetas menores, no estoy hablando de las cartas paulinas, no estoy hablándote de las cartas de Juan, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando qué tanto conoces lo que Cristo conocía. Porque los libros del Nuevo Testamento se escribieron después de. Pero si tú quieres ser alineado a Jesús, tú no puedes menospreciar las Escrituras. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, no lo puedes menospreciar. Entonces, ¿qué tiempo tú le dedicas a revelar el Antiguo Pacto en tu corazón? No para hacerlo por tus propias fuerzas, sino para conocer lo que al Padre nos dio saber. Entonces, eso eran de las cosas que Cristo tenía. Otra que me llamaba la atención a mí era el nivel de compasión. El nivel de compasión que tenía. Y yo no sé usted, pero si usted evalúa el nivel de compasión suyo cuando se levanta alguien a agredirlo, porque la compasión nace cuando alguien te hiere. La compasión comienza a nacer cuando alguien te trasquila. La compasión a ti viene cuando alguien te maltrata. Porque te pones en la posición de entender ¿y qué lo motivó? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y por qué actuó así? Y ahí nace en tu corazón compasión. La Biblia dice que cuando Cristo estaba hablándole al pueblo en el desierto, habían como 5,000 personas. Y Él dice que Él sintió compasión por ellos. Y al sentir compasión le dijo a los discípulos, denle vosotros de comer. O sea, Él no hablaba de la compasión. Si tú te das cuenta que Cristo manifestaba compasión. Entonces una característica de alguien alineado a Cristo es su dimensión de compasión. ¿Qué nivel de compasión tú tienes? O para ti la boca. Para ti es más importante tener razón que realmente tener compasión. Entonces, si tú quieres ser alineado a Cristo, si tú estás buscando parecerte a Jesucristo, no parecerte a un predicador ni a un movimiento, sino a Jesucristo, como la Escritura dice, entonces tú tienes que preguntarte qué nivel de compasión, qué dimensión de misericordia yo tengo. Y eso te va a poder ayudar a responder. Entonces, cuando estamos siendo alineados al carácter del Hijo, yo quiero hablarte para terminar la serie hoy, porque si este tuvo fuerte lo que era Cristo, esta va a ser peor, porque voy a hablarle a los hijos desformados de este tiempo. A los hijos desformados, los que no tienen forma de hijo de Dios, pero están en la casa de Dios. A los hijos de Eli, a los hijos de Abiezer, a los hijos que están en la casa de Dios, pero que no se parecen. Entonces, quiero hablarte de Primera de Samuel 7. Estoy hablando de alineamiento, Primera de Samuel 7 dice, y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando tú comienzas a ser alineado a Cristo, hay algo que tienes que pasar por tu corazón y son dos cosas. ¿Eres impío? ¿Conoces a Dios? Los hijos de Eli estaban en el servicio. Los hijos de Eli tenían vestimenta sacerdotal. Los hijos de Eli estaban a la puerta del tabernáculo. Estaban ahí. Y la gente los miraba como que ellos estaban. Pero como Dios sabía las características que ellos tenían, los hijos deformados, que caminan con identidad de hijos, pero son deformados. Usted se ha dado cuenta de que muchas veces la misma ciencia te enseña a ti cuáles son las características de alguien que está deformado. O tiene la cabeza más grande, o tiene alguna situación que no es lo normal. Entonces los hijos de Eli eran hijos deformados. ¿Por qué eran deformados? Porque no tenían conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el que te hace a ti tener temor a Jehová.
es el que te hace a ti no beneficiarte de nada de Dios por encima de que Dios sea beneficiado. Los hijos de Elí estaban en la puerta del tabernáculo, como muchos de nosotros en este momento que estamos a la puerta de cualquier ministerio, tratando de buscar servir. ¿Y tú sabes qué hacían los hijos de Elí? Ellos tenían un tenedor con 3 garfios y ellos al tenedor le ponían para ellos sacar de la olla más carne de la que le correspondía. Si Dios te pone a ti en el servicio y en el ejercicio de un ministerio, vas a tener el tenedor para tú sacar ventaja de lo que otro trae para Dios. Entonces los hijos deformados primero buscan ventaja. ¿Por qué? Porque primero ellos son impíos y la palabra impiedad tiene que ver con no tener compasión, no ser compasivos. No son compasivos. Entonces cuando tú eres revelado en el carácter del hijo, de ti nace la compasión. No es la impiedad, no es la impiedad que te gobierna. A los hijos de Elí, vestidito y todo, con ropa de sacerdote. Oh sí, ellos estaban predicando, ellos estaban en el altar, ellos estaban, y esto habla directamente con hijos que están en el servicio a Dios y que han negociado el conocer a Dios como segunda, tercera y cuarta opción. Cuando tú conoces a Dios, tú no solo te vistes con vestidura sacerdotal, sino que tienes cuidado cómo vas a manejar lo que Dios trae. Cómo tú te estás manejando aquellas cosas que Dios trae para ti. Entonces es muy importante que tú entiendas esa parte, porque hay muchos hijos deformados. 2 hijos que habían sido deformados, que a mí me llama tanto la atención, son los hijos de Abinadab. Abinadab era el padre, si no mal recuerdo, si Zoila está por ahí que me lo confirme, era el padre de Usa, de Aiob y de Ezequiel, o de Eliezer. Eran 3 hijos y un mismo padre. Y tú te das cuenta que el único que estaba santificado para guardar el arca fue Eliezer. Los otros 2 no fueron santificados. Sin embargo, cuando David vino a mover la presencia, David buscó a los que no estaban santificados. Los hijos santificados no se juegan con la presencia. Los hijos que están desformados no les importa cargar la presencia, aunque le provoque la muerte a mucha gente. Entonces tú necesitas entender si tú eres un hijo formado o eres un hijo deformado. Los hijos formados entienden que están guardando la presencia. Están guardando la presencia. Termino con lo que el Espíritu de Dios habló conmigo el viernes pasado a través de un mensaje que me daba. Estoy hablando de alineamiento. Quiero compartirte lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4 habla de dónde vienen las guerras entre ustedes. De dónde viene la codicia, de que ustedes quieren lo que no tienen. El viernes pasado, mientras ministraba la palabra del Señor en un congreso, el Espíritu de Dios me decía, diles que no me ministren solo bajo la unción del olivo, sino que comiencen a ser pegados para ministrar con la unción de la vid. Presté mi oído para entender qué era lo que el Espíritu quería decir. Y me di cuenta de lo siguiente. Cuando tú operas bajo la unción del olivo, tú ves fluir el don, tú ves fluir el ministerio, tú ves fluir el carisma, tú ves fluir la agilidad. Y eso te puede dar, eso te puede remunerar. Pero solo cuando la unción de la vid está en ti, es que tú manifiestas el amor que Jesús tuvo. La Biblia dice que Cristo en Juan 15 dice, yo los elegí a ustedes. ¿Sabes por qué Él establece en Juan 15 que fue Él que nos eligió? Para que no pienses que tú puedes hacer con lo de Dios lo que tú quieres. Para que no te turbe que la gente a ti no te apruebe a la hora de Dios escogerte. Para que no te desesperes y entiendas que si a ti Dios te elige, el hombre no es quien para descalificarte. Si tú fuiste elegida por Dios para hacer algo, tienes que entender que la potencia para tú hacerlo viene del cielo, no de la tierra. Porque si podía venir de la tierra, cualquiera puede hacerlo. Pero cuando Cristo te elige a ti, elige Él mismo poner su mano, porque Él sabe lo que está haciendo contigo. Entonces quiero que sepas que la elección de Dios es para que tú la tomes muy en cuenta.
es para que tú entiendas lo que vas a hacer con ella. Segundo, él dice que el que tiene permanencia en la vid, lo próximo que hace es que ama como él ama. Ama como él ama. Los introduzco o los instruyo para que ustedes amen como yo amo. Entonces, quiero decirte que a Dios no le interesa que tú ames con tu medida de amor. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú comiences a amar con la medida que Cristo ama. Porque Él lo puso en ti. Si tú estás permanente, si tú permaneces en Él, a Él no le interesa, Él no quiere que tú ames con la medida que ama el mundo, con la medida que aman todos. Él quiere que ames con la medida con la que Él es capaz de a ti enseñarte el amor. Entonces, cuando Él me hablaba de esto, me decía, ¿tú sabes por qué muchos de mis hijos están codiciando? Muchas veces están de movimiento en movimiento. Muchas veces van y escuchan esta palabra profética en una página de internet, van y buscan una prédica de YouTube, van y buscan un congreso, van y buscan un evento, y van y buscan, y van y buscan. ¿Tú sabes por qué hacen eso, hija? Porque ellos no están conectados al árbol de la vid, están conectados al árbol del olivo. Quieren ver los movimientos, quieren ver la manifestación, pero no es el árbol de la vid lo que a ellos le está dando el poder. El árbol de la vid hace que tú produzcas el fruto del amor. Eso es lo que hace el árbol de la vid. Por eso él decía, el que permanece en mí. Entonces yo quiero preguntarte, cuando tú estás conectada al árbol de la vid, tú no puedes producir otra cosa que no sea el fruto de la vid. No puedes producirlo. El fruto que da la vid es el amor. Es el fruto del Espíritu. Y cuando tú estás alineado a Cristo y cuando permaneces en Él, el fruto que sale de ti ahoga cualquier peligro en el que tú te puedas estar viendo. Entonces, en esta serie de alineado, segunda serie, pregúntate, ¿a qué tú estás conectada? ¿A qué tú estás conectada? Si tú estás conectado al árbol, a Cristo, entonces en tu corazón no hay codicia. Tu corazón no está buscando correr de un lugar a otro, porque a ti te mantiene esa savia, esa esencia, te la mantiene Cristo. O sea, cuando tú permaneces en Él, no hay viento de doctrina que te quite lo que Él te entrega. Entonces, nosotros necesitamos despertar, no a un avivamiento, sino a un vivo deseo por Jehová y su verdad. Les bendigo muchísimo en el nombre de Jesús. Esta es la segunda serie. Vamos a ver cuándo Dios nos permite dar la última parte. La última parte contiene el temor irreverente, las ofertas que corrompen el carácter de los santos en nosotros. A ver, ¿qué más tiene? El espíritu de nuestra mente. Así que yo espero haberte ayudado. Si entiendes que esto fue de bendición para ti, recuerda, si lo vas a compartir, dile serie alineados, enseñanza, no palabra solamente para motivarte, sino para enderezar todo lo que puede estar torcido en nosotros. Sea altamente bendecida este jueves en el poderoso nombre de Jesús. Lo estaré mirando, Ingrid. Lo estaré mirando. Bendiciones, hermosos.